Bien, primero que nada quiero darles las gracias a todos por estar aquí presente esta mañana de un fin de semana. Demuestra que existe mucho interés por la formación y además agradecerles también a los miembros de la directiva de ASOCSI por la invitación. Es un placer para mí hablar de un tema tan importante que es plato central en nuestra práctica médica, clínica e intervencionista, que son los síndromes coronarios crónicos. El objetivo de esta conferencia es hablar de las últimas actualizaciones en base a las evidencias que análisis crítico podemos aportar para llevarnos para nuestra práctica clínica diaria. Quiero iniciar mostrando esta imagen sencilla pero poderosa. Muestra ese concepto que teníamos sobre los síndromes coronarios crónicos en el pasado. Veíamos solamente la punta final de la enfermedad, que era un dolor que se provocaba en condiciones estables, diríamos, o condiciones predecibles. Ese concepto era el que conocíamos como síndrome coronario crónico en el pasado, que era el concepto de la angina de pecho estable. A partir del 2019 se introduce en las sociedades internacionales, primero en la Sociedad Europea de Cardiología, el concepto de síndrome coronario crónico. Y posteriormente este concepto se reafirma en el año 2023 por las sociedades americanas con el nombre de enfermedad coronaria crónica. Como sabemos, el concepto pasado se enfocaba en una condición estable, una condición controlada, un dolor de pecho que podíamos predecir cuándo se presentaba y asimismo podíamos evitarlo. Ese era el concepto, la visión que teníamos en el pasado, y también el mecanismo fisiopatológico que conocíamos era el único de una oclusión o de una obstrucción en un vaso epicárdico. Con la actualización del concepto en el año 2019, esto nos ha permitido englobar la enfermedad coronaria en varios escenarios y en varios aspectos para formar un concepto más actualizado. La enfermedad coronaria es realmente una enfermedad dinámica, incluye una gama de presentaciones o de espectros clínicos de la enfermedad coronaria no aguda. Además, refleja la continuidad de la enfermedad coronaria y favorece la individualización terapéutica. Integra también nuevas herramientas para el diagnóstico que vamos a ver en posteriores charlas, e incorpora la medicina preventiva como el eje principal en el tratamiento. Entonces, dicho todo esto, podemos finalizar o conceptualizar una definición como los síndromes coronarios crónicos son presentaciones clínicas o síndromes que surgen por alteraciones tanto en la función como en la estructura de las arterias, tanto epicárdicas como de la microcirculación. La misma definición nos deja claro que son diferentes presentaciones clínicas, que son diferentes mecanismos fisiopatológicos y que no solamente se deben a oclusión coronaria o obstrucción epicárdica. La fisiopatología, hemos también avanzado en el conocimiento de que las alteraciones en la perfusión debido a una alteración en el aporte y la demanda pueden producirse por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Muy bien, entonces tenemos mecanismos fisiopatológicos diferentes que pueden explicar la gran cantidad de escenarios clínicos que podemos ver en la práctica clínica. Existen alteraciones tanto de la vasculatura epicárdica como de la microcirculación. Asimismo, existen alteraciones fisiopatológicas que no solamente involucran una alteración estructural, como por ejemplo la clásica angina estable, que estaba definida por una obstrucción localizada en un vaso epicárdico, sino que otros mecanismos estructurales pueden explicar la ocurrencia de un síndrome coronario crónico, como por ejemplo los puentes intramiocárdicos, la disección de un vaso coronario. Asimismo, existen alteraciones funcionales que afectan tanto las arterias epicárdicas como la microcirculación, como vamos a abundar más adelante.
En cuanto a la enfermedad coronaria, sabemos que aunque en la actualidad se han hecho muchos esfuerzos por la prevención, por la detección temprana y el tratamiento oportuno, aún así la enfermedad coronaria sigue siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. Como vemos, este mapa geográfico ubica la carga mayor de enfermedad coronaria en las regiones nórdicas de Europa y África, pero en la región del Caribe no nos quedamos atrás. En nuestra región, la alta incidencia de síndrome coronario crónico se oscila entre 12.000 a casi 3.000 casos por 100.000 habitantes, una alta carga de enfermedad también para nuestra zona. En la nueva definición de síndrome coronario crónico se agregan o se sectorizan los escenarios clínicos o los fenotipos de los pacientes. En el primer eslabón están los pacientes con la angina, la típica angina coronaria, que se produce por el estrés físico, el estrés de otra índole, y se debe específicamente a una oclusión de un vaso. En el escenario siguiente son los pacientes que se presentan posterior a un síndrome coronario agudo. Estos pacientes que recibieron o tratamiento percutáneo o tratamiento a través de revascularización quirúrgica. Y en siguiente orden están los pacientes con angina o equivalentes de angina sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, que en las nuevas guías, recomendaciones, a este espectro le asignaron el nombre de ANOCA e INOCA. En los pacientes asintomáticos que tienen pruebas coronarias, sea anatómicas o funcionales, que se realizaron por otra causa o que se investigaban, por ejemplo, por disfunción o trastornos de la contractilidad en un ecocardiograma en reposo, y los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca de origen isquémico. En los últimos años hemos sido bastante bombardeados por muchas recomendaciones, muchas actualizaciones. En el año pasado, en el contexto del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, se publicó la guía actualizada para el manejo de los síndromes coronarios crónicos. Esta guía trajo 196 recomendaciones, 82 nuevas y 25 que fueron revisadas. La mayoría de estas tienen una recomendación con un nivel de evidencia alto, una clase 1 con nivel de evidencia que va de A a B. Pero, obviamente, no es el objetivo mío revisar todas estas recomendaciones. Es extenso el documento, pero vamos a puntualizar las cosas que considero más críticas e importantes. En cuanto a esta guía, lo más relevante es que aporta un abordaje paso a paso, un algoritmo integrado para realizar el diagnóstico, el tratamiento, la estratificación de riesgo, el tratamiento y finalmente el diagnóstico y finalmente el tratamiento. En el año 2023 y luego se actualizó en el 2025, lo novedoso de las sociedades americanas es que ellos proponen una terminología actualizada y además publican unas métricas de desempeño para cuidados estandarizados. Entonces, esto es, yo diría que lo más novedoso y práctico que podemos emplear en la actualidad, que es este algoritmo paso a paso que propone la Sociedad Europea de Cardiología, donde la evaluación inicial comienza con el paciente que acude a evaluar por síntomas sugestivos. Sí, es importante que en este primer paso nosotros podemos, a través de la historia clínica, de la exploración física y del electrocardiograma, podemos, como métrica, descartar la presencia de enfermedad coronaria y, por ende, podemos evitar la realización de otros estudios adicionales. Simplemente contando con la historia clínica y quizás sí podemos tener el electrocardiograma, la radiografía de tórax, y ellos agregan también, sobre todo para los pacientes que acuden por disnea, las pruebas de función pulmonar. En este abordaje inicial, también algo importante que con mucha fuerza se hace la salvedad es que debemos de descartar que el paciente no tenga un síndrome coronario agudo, porque eso requiere, sabemos, otros pasos. Entonces, recordar que el dolor de pecho, que siempre va a ser, es generalmente el síntoma más frecuente, el dolor de pecho típico, que se conocía como la angina
típica con las 3 variables que conocemos, que es el desencadenante, que lo mejora, y la localización. En esta nueva guía, ellos evocan para que el concepto de angina clásica o dolor cardíaco sea erradicado. El concepto de que los síndromes coronarios crónicos son entidades dinámicas que tienen múltiples fisiopatologías, no machea con el concepto de angina típica o dolor cardíaco. Ellos recomiendan que el dolor se evalúe sus características, su localización, y sea descriptivo el abordaje del dolor, pero que no se estandarice como dolor cardíaco o no cardíaco. Igualmente, sabemos que solamente un 15% de los pacientes que acuden por un síndrome coronario crónico van a tener un dolor típico. La mayoría presenta manifestaciones atípicas, y recordar que la disnea está presente en un 15% de los pacientes que acuden a evaluación. Una vez nosotros hemos descartado que el dolor no sea de origen cardíaco, entonces el paciente se difiere y no es necesario realizar pruebas adicionales. Pero en el paciente donde se continúe la evaluación, lo siguiente que debemos de obtener es un ecocardiograma en reposo. Un ecocardiograma en reposo, que ya es una prueba más cardíaca, más dirigida a evaluar sobre todo los trastornos de contractilidad, las valvulopatías, para también entender otros orígenes de dolor cardíaco diferente a la enfermedad coronaria. En esta evaluación inicial también nosotros tenemos una perla que ofrece la guía, que es que en las pacientes con un fenotipo típico, o sea, las mujeres con dolor de pecho atípico, que tengan pruebas, porque hay muchos pacientes que sabemos van a llegar ya con un montón de estudios realizados quejándose de dolor de pecho de larga data. Estas pacientes que tengan pruebas previas, que conozcamos que no tienen enfermedad obstructiva, pueden ser clasificadas directamente en el espectro de la NOCA e INOCA. O sea, que estas pacientes no tienen que pasar por el segundo paso, sino que nos vamos directo al tratamiento. En la evaluación inicial, otra novedad que contamos en la evaluación de los pacientes es en la estratificación de riesgo. Anteriormente, antes de la presentación de estas directrices, los pacientes eran estratificados en base al sistema de Diamond y Forrester, que solamente tomaba en cuenta la edad, el sexo y los síntomas. Sin embargo, ahora se propone una probabilidad clínica ponderada por factores de riesgo, donde a la edad, sexo y síntomas se le agregan los factores de riesgo. ¿Qué de bueno tiene este abordaje? Que anteriormente los pacientes eran sobreestimados, o sea, su riesgo era sobreestimado, y se realizaban más pruebas diagnósticas adicionales. Entonces, ahora si el paciente se clasifica en riesgo muy bajo, que son pacientes con una probabilidad de enfermedad de menos de un 5%, estos pacientes pueden ser diferidos y puede evitarse realizar cualquier estudio adicional, sobre todo exponer al paciente a radiación innecesaria. En cuanto a los factores de riesgo, solamente se evalúan 5 factores de riesgo. Entonces, en cuanto a los grupos, vamos a tener 3 grupos principalmente en cuanto a la probabilidad pretest, que son los pacientes de muy bajo riesgo con una probabilidad de menos de un 5%. Pacientes que tengan una estratificación de riesgo bajo, que es más de 5% hasta 15%. Y pacientes con una probabilidad moderada, que son aquellos que tienen más de un 15% y menos de un 50%, entre un 15 y un 50% de probabilidad de enfermedad coronaria. Muy bien, para la confirmación del diagnóstico, ya el primer grupo estamos claros, los pacientes que se estratifican son de muy bajo riesgo, no necesitan evaluación adicional. Esos pacientes se le debe de buscar otras causas extracardíacas o extracoronarias que expliquen sus síntomas. Los pacientes que se clasifican en un riesgo bajo son pacientes que el beneficio de hacer pruebas adicionales todavía es incierto.
porque existen muchos pacientes que se clasifican en este grupo que no tienen enfermedad coronaria. Sin embargo, estos son pacientes que si tienen síntomas limitantes o quejas frecuentes o necesitamos brindarle una respuesta a sus síntomas para tranquilidad del paciente y tranquilidad nuestra, entonces nosotros sí le vamos a proponer un abordaje para reclasificar su riesgo. ¿Cómo podemos reclasificar su riesgo? En base a 3 pruebas que son la prueba de esfuerzo, el score de calcio y la tomografía coronaria. En pacientes que se elige una estratificación en base a la prueba de esfuerzo, nos preguntábamos si todavía en esta actualización al 2025 la prueba de esfuerzo tiene un valor o un rol, y sí, es importante saber que la prueba de esfuerzo aún está recomendada para reclasificar el riesgo de los pacientes en base a la respuesta en el ejercicio. Un paciente que pueda alcanzar más de 10 METs durante la prueba de esfuerzo, que no presente cambios ni síntomas, cambios electrocardiográficos ni síntomas, es un paciente que puede reclasificarse a muy bajo riesgo. E igualmente, en nuestro escenario social, sobre todo, es importante saber que la prueba de esfuerzo aún juega un rol importante, porque puede ser que sea la única prueba que tengamos disponible en el escenario donde nos encontramos para la detección de enfermedad coronaria. O sea que sí, es la prueba que tenemos a disposición en los pacientes, en nuestro medio, pues es la prueba que le vamos a brindar a los pacientes. Pero sobre todo su uso, tenerlo pendiente para los pacientes que tengan probabilidad baja, es la prueba que permite reclasificar el riesgo, al igual que el score de calcio, que también permite reclasificar el riesgo a un paciente que tenga un score de calcio en 0, pues probablemente no necesite otra prueba adicional. Es importante que la guía sí agrega este acápite para recordarnos que los cambios electrocardiográficos durante una taquicardia supraventricular no son cambios que pueden ser sinónimos de isquemia, y no podemos utilizarlo para concluir la prueba como positiva. Bien, entonces nos resta el tercer grupo de probabilidad pretest, que son los pacientes con probabilidad moderada. En estos pacientes sí se nos abre un abanico de pruebas diagnósticas que se clasifican en pruebas anatómicas y pruebas funcionales. Lo que tenemos es que hacernos la pregunta que ¿qué queremos? ¿Queremos ver obstrucción o queremos detectar isquemia? Entonces, ya más adelante hay una conferencia dedicada solamente para hablar del el abordaje diagnóstico de la enfermedad coronaria crónica. Por eso se lo vamos a dejar a la doctora Pamela Piña que desarrolle esta parte. La coronariografía invasiva, no podemos dejar a nuestros colegas intervencionistas afuera. En la estratificación de riesgo también existe un rol de la angiografía coronaria, y es especialmente en los pacientes de muy alta probabilidad clínica. Cuando nosotros calculamos la probabilidad pretest de un paciente con síntomas, si se fijaron, solamente hay 3 grupos: muy bajo, bajo y moderado. Los pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo no se deben clasificar o precalificar, porque son pacientes que ya tienen enfermedad coronaria o que ya han hecho un evento coronario previo o cerebrovascular. Entonces, estos pacientes de muy alto riesgo pueden ir directamente a angiografía coronaria para estratificación. Pacientes que tengan síntomas graves a pesar del tratamiento antianginoso, y pacientes con angina que aparece a esfuerzos mínimos. Igualmente, la guía abre una parte, digamos, al libre albedrío, al juicio clínico del médico, a la individualización del paciente, pues también se puede realizar la angiografía coronaria de forma inicial para la detección de enfermedad coronaria. Sí es importante que el diagnóstico debe de contar con medición funcional, idealmente a través de los métodos que conocemos, FFR, IFR. También ellos agregan pruebas o tecnología como el IBUS y otros índices, sobre todo cuando cuando el paciente no tiene enfermedad obstructiva y sospechamos de disfunción microvascular o de vasoespasmo coronario. Bien, entonces ya una vez confirmado el diagnóstico, viene la parte del tratamiento. Es importante que en el tratamiento la selección de la modalidad de tratamiento va a depender del riesgo del paciente. Igualmente, la prueba que se selecciona de forma inicial para el diagnóstico
contiene unos marcadores pronósticos que se utilizan para decidir la estrategia de tratamiento inicial. Si nos vamos por revascularización inmediatamente o si ese paciente lo vamos a enviar a tratamiento médico óptimo. En el caso del el electrocardiograma, si esa fue la prueba inicial, entonces evaluar el score de Duke, un score menor de -11, sabemos que concede alto riesgo. En las imágenes de perfusión, en la resonancia, en el ecocardiograma con estrés, todas estas pruebas contienen marcadores de alto riesgo que vamos a detallar más adelante en la siguiente conferencia. Y en las pruebas anatómicas, sea la tomografía coronaria o la angiografía coronaria, también existen marcadores de anatomía coronaria de alto riesgo. Todos conocemos la enfermedad del tronco coronario de más de un 50%, la enfermedad de la descendente anterior proximal, la enfermedad de dos vasos que incluye a la descendente anterior proximal y la enfermedad de la descendente anterior proximal con un FFR menor de 0.8. Entonces, los objetivos del tratamiento en el síndrome coronario crónico, como mencionaba al inicio, la definición también se aboca a que los pacientes tengan medidas preventivas secundarias y medidas para mejorar la calidad de vida. Lo que buscamos es, número 1, reducir el riesgo y mejorar los síntomas y las limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Número 1, el control de los factores de riesgo. A los pacientes se les debe de recomendar en contra de fumar en cualquier momento de su vida. Está a tiempo para reducción del hábito o eliminación del hábito, que es lo que se aconseja. La obesidad y el sobrepeso. El paciente debe de hacer esfuerzo para mantener un índice de masa corporal por debajo de 25 kilogramos por metro cuadrado. La hiperlipidemia, sabemos que existen objetivos, sobre todo de LDL, que vamos a ver más adelante. La diabetes, se recomienda que los pacientes con síndrome coronario crónico, su hemoglobina glicosilada esté debajo de 7%, y la dieta saludable, balanceada, que a favor de ella es la dieta mediterránea. La actividad física y el ejercicio, con las recomendaciones que conocemos de 30 a 60 minutos de actividad moderada, 5 a 6 días a la semana. Entonces, son otras recomendaciones adicionales que la guía agrega la vacuna del COVID, además de la influenza y el neumococo para los que tengan la edad correspondiente. También el tratamiento de los trastornos del sueño, evaluar y estudiar y descartar y tratar la apnea del sueño, sobre todo. Hace también hincapié en el abordaje social, mental, sexual de los pacientes. El tratamiento de los síntomas. Los mismos antianginosos que conocemos, no existe una estrategia a favor de uno por el otro. Sí, siempre se mantiene el orden jerárquico en antianginosos que son de primera línea, que son los beta bloqueantes y los calcio antagonistas. En segundo orden, los nitratos, los antianginosos modernos nuevos como la ranolazina, la trimetazidina. Ellos se abocan a que las combinaciones se hagan por mecanismos diferentes de acción, que se eviten los que tienen los mismos mecanismos de acción, y sí, la única salvedad que hacen es en la combinación de los calcioantagonistas no dihidropirimidinas con la ivabradina, sobre todo por la interacción farmacológica con el citocromo. Ellos dicen que esa combinación se debe evitar. En estas líneas de colores están en verde las combinaciones ideales. Por ejemplo, beta bloqueantes con calcioantagonistas dihidropirimidínicos. Estas serían las combinaciones ideales. Con línea gris, ellos señalan las que son posibles. Por ejemplo, beta bloqueantes y ranolazina. Y con líneas intermedias en gris, ellos señalan las combinaciones, los fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción, por lo tanto, no sería, ¿verdad?, la combinación ideal. Por ejemplo, los beta bloqueantes y la ivabradina, que tienen el mismo mecanismo de acción. Sí, ellos recomiendan que los fármacos antianginosos se agreguen de acuerdo a las comorbilidades de los pacientes. Por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular, un paciente que tiene falla cardíaca, hipertenso, pues el antianginoso ideal sería un beta bloqueante. En cambio, un paciente que tenga una angina por vasoespasmo, el tratamiento ideal sería en la familia de los calcioantagonistas. Y así, tomando en cuenta la comorbilidad, pues el tratamiento antianginoso.
Y la combinación se puede iniciar tanto solo como en combinaciones y eso está, pues, es seguro y está recomendado. Sí es importante que en el 2014 se saca la ivabradina de las indicaciones de medicamentos antianginosos. Eso es a través de los resultados del estudio SIGNAFY, que estudió una gran población de pacientes con enfermedad coronaria crónica y falla cardíaca con función ventricular por encima de 40%. En este grupo ellos compararon ivabradina versus placebo y el resultado primario es que la ivabradina no redujo la mortalidad ni tampoco el infarto no fatal. Incluso en el subgrupo de los pacientes con angina clase 2 o mayor fue incluso no beneficioso, sino perjudicial. Por lo tanto, se excluyó a la ivabradina como tratamiento antianginoso, específicamente en los pacientes con función ventricular por encima de 40%. Los nitratos no se recomiendan en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Esto, ningún estudio randomizado dijo esto, sino la fisiopatología. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que se les da nitrato, hacen vasodilatación, reducción de precarga y por lo tanto aumento del gradiente y empeoramiento de los síntomas. Por eso en este grupo también se debe de evitar. Pasando ya al tratamiento para la prevención de eventos o los tratamientos que modifican la progresión de la enfermedad aterosclerótica, aquí vemos toda esta familia. Vamos a puntualizar qué hay de nuevo en cuanto a estas recomendaciones. El tratamiento antitrombótico, realmente yo creo que no hay nada nuevo. La aspirina en los pacientes. En pacientes que se trata con angioplastía, la doble antiagregación, de acuerdo a las particularidades de cada paciente. Si necesita triple terapia, si tiene alto riesgo de sangrado. En pacientes que son intolerantes a la aspirina, pues el clopidogrel. En los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado gastrointestinal, pues el clopidogrel. Si ellos hacen hincapié en que la doble antiagregación se puede considerar en pacientes con alto riesgo trombótico y en pacientes con bajo riesgo de sangrado, aunque no se hayan tratado con intervención percutánea, la doble antiagregación puede ser una estrategia en este grupo. En la familia de los hipolipemiantes sí existen novedades. El objetivo principal del tratamiento en los pacientes con síndrome coronario crónico es el LDL. Anteriormente siempre hemos hecho esfuerzos por agregarle las estatinas a los pacientes por su efecto pleiotrópico, pero ya sabemos que nuestro objetivo es el LDL. Cueste lo que cueste, reducirlo, ese es nuestro objetivo. Si el paciente no puede tolerar las estatinas, pues ahora existen un sinnúmero de opciones que pueden ser la solución para este grupo de pacientes. El aporte nuevo es que posiblemente en los pacientes de muy alto riesgo, la meta ideal es de menos de 40 miligramos sobre decilitros de LDL. En un momento de la vida yo creo que va a ser menos 10 la meta de LDL. Y en sentido general, en los pacientes con síndrome coronario crónico, pues la meta es debajo de 55. ¿Cómo? Estatina de primera elección. El que no se consiga, le agregamos ezetimibe. El que no se consiga, le agregamos PCSK9. Sí, como novedad, es importante saber que recomiendan que a los pacientes mayores que anteriormente se les solía reducir la dosis de estatina por la fragilidad, el riesgo de toxicidad hepática y de miopatía, se recomienda que se mantenga la misma dosis de los pacientes jóvenes. O sea que ya a los pacientes mayorcitos le podemos poner su atorva de 80. Sí, claro, él lo tolera. Sí, las nuevas terapias, es importante que el inclisiran, esta molécula tan novedosa que puede reducir el LDL hasta un 52% del inicial. En la guía del 2024 no existe ninguna recomendación para el uso del inclisiran. Sí lo menciona, pero no está dentro de sus recomendaciones. Sabemos que se está llevando un estudio en la población europea y quizás la próxima semana, los que asistiremos al Congreso, traemos novedades para el próximo año, la próxima jornada científica SOCSI. Sí recomiendan el ácido bempedoico. Hay mucha evidencia de una reducción de hasta un
de hasta un 25%, y cuando se combinó con ezetimibe, hasta un 38% de reducción de LDL. El ácido bempedoico, por su mecanismo de acción, puede ser utilizado en combinación con estatina, en combinación con ezetimibe y también en triple terapia, ambos, puesto por el mecanismo no se asocia a riesgo de miopatía ni toxicidad hepática. Y la guía sí recomienda, con un alto nivel de evidencia, el uso de ácido bempedoico, que tenemos ya disponible en el país, tanto solo como en combinación con ezetimibe, para los pacientes intolerantes o pacientes que no puedan conseguir su meta de LDL. Los fármacos de acción metabólica, aquí se encuentran los ISGLT2 y los GLP-1, también presentan recomendación alta, sobre todo en los pacientes con diabetes y síndrome coronario crónico. Y en pacientes no diabéticos, sobre todo los GLP-1, en pacientes con sobrepeso y obesidad, hay evidencia de que reduce pues, la mortalidad y los eventos. Ya para casi finalizar, mencionar sobre la revascularización, que es un abordaje en el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos. Más adelante existe una charla que se enfoca solamente en este tema, pero desde el año 2007, con los resultados del estudio COURAGE, sabemos que la estrategia de revascularización no demuestra que mejora mortalidad, sino que todos los estudios son a favor de que se empleen en pacientes con síntomas que no mejoran con el tratamiento antianginoso optimizado y en pacientes con anatomías de alto riesgo, como mencionamos anteriormente. Y sin beneficio en la mortalidad, realmente sí el beneficio en la mejoría de los síntomas. Podemos decir que las ventajas detectadas de la revascularización son sobre todo en pacientes que tienen enfermedad coronaria de múltiples vasos y sobre todo pacientes con una función ventricular debajo de 35%, pacientes con las anatomías de alto riesgo, como mencionamos, pacientes con síntomas refractarios, y que es importante que la revascularización debe de guiarse con estudios funcionales invasivos. Entonces, ya para finalizar, algunos mensajes que quiero que tengan para la casa y para la consulta. Menos es más. El modelo de probabilidad clínica con factores de riesgo es legítimo y nos permite a nosotros no realizar pruebas adicionales en pacientes de muy bajo riesgo. Pregunta primero y prueba después. Primero pregúntate qué tú quieres evidenciar cuando tú seleccionas un estudio en un paciente con un síndrome coronario crónico. Si tú quieres evidenciar que hay obstrucción, pues una prueba anatómica, sin duda, sobre todo la tomografía coronaria. Pero si tú quieres evidenciar que hay isquemia, la elección es una prueba funcional, como vamos a abundar más adelante. En pacientes con ANOCA y pacientes con INOCA, la piedra angular del abordaje de estos pacientes es el diagnóstico y el tratamiento. O sea, si tú sospechas que hay, pues hay que hacer todos los esfuerzos a través de las pruebas dirigidas, sobre todo a esos pacientes que no tienen enfermedad coronaria obstructiva. En el caso de las pruebas de valoración funcional, recordar que son nuestros aliados en las lesiones intermedias y también en la decisión de revascularización en pacientes con enfermedad de múltiples vasos. La cirugía de revascularización es sobre todo de más valor en los pacientes que tienen función ventricular reducida. Incluso el estudio REVIVE, que señalé anteriormente, demostró que la intervención coronaria percutánea no mejoró el pronóstico de vida en los pacientes multivasos con función ventricular debajo de 35%, comparado con la terapia médica óptima. Y la PCI, o la intervención coronaria percutánea, no es automática para supervivencia futura en pacientes con alto riesgo anatómico. El manejo moderno del síndrome coronario crónico, en resumen, es integral y se necesita de un abordaje no uniforme, sino personalizado, donde cada paciente tiene su propio camino diagnóstico y terapéutico. Muchas gracias.